los hechos y acontecimientos actuales. Bien amigos, ya mismo vamos a estar estableciendo un diálogo con uno de los grandes escritores de Latinoamérica, un hombre que analiza la política desde otra óptica, ¿no? Fundamentalmente desde el conocimiento y desde la trayectoria que tiene él justamente en el ámbito de la política nacional en la República Argentina. Me refiero al señor Julio Bárbaro, a quien ya mismo le doy la bienvenida. Julio, un gustazo enorme estar en diálogo nuevamente contigo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Pedro, muy bien. Gracias por acompañarnos. Sé, como siempre, la gentileza y la atención es valorada por todos nosotros aquí en el equipo de Galáctica Internacional. Así que bueno, me gustaría, Julio, tener una reflexión, una visión sobre cómo estás viendo lo que está aconteciendo concretamente en la Argentina, cuando de pronto el propio presidente de la Argentina tilda de héroes a personas que deberían estar defendiendo a los que los votaron, a los representantes del pueblo, a los parlamentarios de la Argentina, y que aparentemente hace todo lo contrario, ¿no? Un tema realmente que es tremendamente llamativo, ¿no? Primero, el discurso del presupuesto Sí. es un dogma. El dogma es: la moneda es más importante que el ser humano. Y si la moneda es estable, no importa cuántos pobres queden. Eso, ahora, el segundo elemento, de 5 diputados que se dan vuelta, y el problema del radicalismo, que es una fuerza histórica con mucha vitalidad, es digna de tener en cuenta, porque no es el radicalismo, son todos los partidos políticos argentinos que están en crisis, porque el pensamiento está en crisis en la Argentina. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los radicales, que vos haces, una referencia puntual, el mismo comité del radicalismo no debería pedirle la renuncia realmente a estos llamados héroes, que de héroes no tienen nada. O sea, es una hipocresía total y muy perversa lo que se ve en la Argentina hoy por hoy, ¿no? ¿Cómo es que no hay una actitud de tener un mínimo de ética? Eso es lo que a mí realmente me preocupa tremendamente, estimado Julio. Borocotó fue un personaje que dejó el nombre a esto, que es el transfugismo, ¿no? Entrás por una lista y te pasás a otra. En el caso de estos muchachos, de los Camperos y compañía, dieron un discurso y luego, bueno, hacen todo por lo contrario, preventa, porque no hay otra explicación, lo cambiaron. En una propuesta que era de su partido, o sea, no era una propuesta ajena, no adherían, eran gestores de una propuesta. Y es muy triste porque yo le escuchaba ayer al pobre Campero, que se ve que la cabeza para muchos no le da, tiene habilidad en traición, pero no cerebro. Y daba vergüenza escucharlo. Ahora, la política argentina no tiene estadistas, ¿no? Lamentablemente, por lo que estamos viendo, es uno peor que otro, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es un retroceso permanente. Ahora, este doble discurso que también directamente plantea el actual mandatario de la Argentina, ¿no? Habiendo tenido ya antecesores realmente que han sido, muchos de ellos, bastante impresentables. Vos en su momento, recuerdo que había sido convocado para algunos temas por el expresidente Néstor Kirchner. Le dijiste que no con valentía, enfrentaste una situación porque no estabas de acuerdo con una serie de cuestiones que se planteaban en un organismo, y te fuiste. Actuaste como un político honesto y claro. ¿Por qué el resto de los dirigentes políticos siguen siendo tan perversos en la Argentina, ¿no? Provocando cada vez un daño mayor? Lo vemos claramente con lo que están haciendo con nuestros mayores, ¿no? Esa miserabilidad que tienen, ese canallismo permanente y vergonzoso que hay. Yo, de ser secretario de Cultura de Menem, duré 2 años. Porque no quería ser tildado de ladrón. El nervio de la política argentina es la complicidad. Y digamos que hay un ascenso social de los políticos que es la contracara del descenso social de los argentinos. Y eso, ahora, yo te digo, nadie
sí, me felicita gente por la calle, pero es muy poca. Es decir, el canallismo está premiado Eso con es lo lamentable. riqueza y con caricia. Ahí está. Es exitoso. Ujú. Hay una falta de respeto del propio argentino que permite y habilita este tipo de situaciones, porque estamos viendo que también nadie sale a la calle a respaldar, por ejemplo, a nuestros mayores, ¿no? Ven el daño que le están haciendo, lo agreden al pobre jubilado con una miseria de 250, 300 mil pesos por mes, y encima ese canallismo vergonzoso de estos discursos berretas que implementan la gran mayoría de los dirigentes políticos de la Argentina, ¿no? Esta fantochada constante y permanente que hacen, prácticamente con actos de lesa humanidad. Ayer lo escuchaba a Puyaro, que fue ministro de Salud de Macri, tipo Sí. Ujú. respetable. Pero decía, claro, si votábamos a favor, después iba a subir todo y iban a perder la plata. Yo digo, sé buen médico, por favor. Acá lo que está en discusión es la distribución de la riqueza. Si vos tomás el RIGI, tomás la baja de impuestos a los ricos, tomás el blanqueo, que no te cobra nada, que es el premio a los que trabajaron en negro, tomás todo esto junto, te queda conciencia que la idea del derrame que le había impuesto el nefasto Cavallo, Ujú. no dale todo a los ricos que con lo que se caiga vamos a vivir el resto, es lo más falso que vivimos en nuestra vida. Somos el único país del continente que retrocede. Con la NUCE, y yo digo la NUCE para que no me joroben con Perón, Sí. con la Ujú. NUCE generábamos el 50% de la riqueza del continente. Después de la dictadura y Menem, que son lo mismo para mí, digo, Menem no es genocida, pero hizo en lo económico más daño que la dictadura. Ujú. Después de eso, hoy generamos el 18% de la riqueza. Una locura. Y Pero, el 65% en mi juventud se consideraba clase media. Hoy más del 50% se asume clase baja. ahora, esta situación constante de retroceso que tiene la Argentina es producto de la falta de compromiso que tienen los propios argentinos, ¿no? Que habilitan con esa pseudo esperanza que le venden y que la compran, como parecería ser admitir los espejitos de colores, ¿no? Que le venden estos caudillos, estos dirigentes que aparecen de la nada por el descontento que hay por los malos gobiernos que hemos venido teniendo. Entonces vuelve a reciclarse la misma lacra permanentemente. Tiene una cuestión de fondo que es el deterioro permanente del sistema republicano y democrático, ¿no? ¿A dónde vamos teniendo en cuenta esto, no? Hay un tema, yo no creo que la culpa sea de la sociedad. La sociedad vota entre los dos males el que imagina menos mal y se aferra a una esperanza. Ayer la señora que me vende el queso Sí. me dice, pero vamos a rebotar. Digo, señora, esa es una religión que nunca premió a sus seguidores, nunca hubo milagro. El rebote es que los de arriba van a ser más ricos, Ahí eso está, por es el eso. rebote. Claro. Ahora, esto que vos decís es muy fuerte, porque, a ver, de alguna manera, la misma dirigencia que dice llegar para proponer un cambio, ahora empezaron a hablar algunos de los que no hablaban y plantean situaciones realmente que ellos han de alguna manera frenado o destruido e intentan recomponerla viendo cómo quedan bien con la gente, teniendo en cuenta que ya hay un alto porcentaje que le está bajando el pulgar, ¿no?, al actual gobierno, que tampoco lo dicen los principales medios de comunicación y muchos de nuestros propios colegas miran para otro costado, ¿no? Allí es donde se escuda y se cubre el presidente argentino cuando intenta agredir a un sector de la prensa que no es condescendiente con él, que no es lambetraste, hablando en criollo, ¿no? Que no es alcahuete berreta como lo son muchos. Esto, ¿considerás vos que realmente conforma ese complot que hay también de algunos grupos corporativos, de los bufetes, que operan dentro del periodismo, abogados y operadores que siempre van distorsionando las cosas?
Mirá, yo lo sufro personalmente. Yo fui prohibido en la televisión. Entonces, antes iba y la gente todos los días me para alguien por la calle y me dice, usted no está más. Lo que pasa es que yo no soy de Cristina ni de Milei. Y entonces, y sé la historia de algún oscuro personaje que hoy ha hecho su riqueza con el delito de las privatizaciones, que era robarle a la sociedad lo que había construido en su historia, la luz, el gas, los aeropuertos, los teléfonos. Antes teníamos una burguesía agraria y una burguesía industrial. Ahora tenemos una burguesía agraria y una burguesía intermediaria. Entonces la pobreza avanza por todos lados. Entonces, los caputos son los oscuros que están. Vos y yo nos debemos acordar de aquel nefasto Duhovne que decía la única virtud de Cristina es que no dejó deuda. Se curraron 47.000 palos. Claro. Sí, un Duhovne que decía que tenía prácticamente un baldío cuando tenía una mansión de 3 pisos, ¿no? O sea, como él muchos hay, ¿no? Inclusive yo lo he convocado y están los micrófonos abiertos cuando quiera, puede llamarnos y hablar, porque muchas veces quise hacer entrevistas o notas con él y se ha negado, lógicamente, porque, bueno, vaya a saber qué pensaba. Pero lo cierto es que justamente este tipo de funcionarios y dirigentes políticos que ha tenido la Argentina cada vez terminan siendo más vergonzosos que los anteriores, ¿no? Con promesas incumplidas y estafando y engañando a la sociedad y apropiándose de los pocos recursos de aquellos que han aportado con tremenda fuerza, en este caso, por ejemplo, en el caso de los jubilados, de la gente de la tercera y cuarta edad, que padece justamente esos robos de estas camarillas que se vuelven a reciclar permanentemente dentro del Estado argentino. El tema, vos sabés que Gramsci decía, hay momentos en que lo que agoniza, lo que muere, está a la vista. Hay que sufrirlo. Y lo que nace todavía no asoma. Y hoy La Nación saca un pseudoanalista. Viste que analista político es el nombre que se le da a todo aquel que quiera hablar. Sí. Y un pseudoanalista que dice que Milei es el principio de lo nuevo. Claro. Si Milei es el principio de lo nuevo, vos y yo somos marcianos, ¿no? Lo que nos dice es que de lo nuevo, en implementar un nuevo desastre económico y social en Argentina. Eso es lo que nos hacía clara, ¿no? Estos charlatanes de feria o estos ensobrados, del cual el propio presidente hace referencia, pero fíjate vos que curiosamente se limita a un grupo de 4 o 5 que son los únicos que tienen acceso a entrevistarlo o a tener un diálogo. Y cuando plantea que él va a ventilar supuestamente las fortunas o los negociados de esos colegas periodistas o pseudo comunicadores sociales, los tipos se callan la boca, ¿no? El doble discurso también que hay, apañando actitudes miserables, estimado Julio. Sí, porque el poder real de los partidos no existe más. Yo me crié en un país, en el 73 fui diputado y volví a hacerlo en el 83, desde el peronismo de Capital. Peronismo del Capital se lo robó Víctor Santamaría, que es tan portero como yo japonés. Claro. Entonces, se robaron el peronismo y se llevaron a la casa. No hay más debate. Claro. Entonces, ahora quedan vigentes las provincias. Queda Puyaro en Santa Fe, Saryola en Córdoba, Vidal en Santa Cruz y Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Quedan esos 4 que al que mejor le vaya va a ser el candidato que sustituya a esta ridícula pandemia que tenemos hoy, que es lo de el contador Milei, porque él dice soy el primer economista presidente. Claro. O sea, haber degradado la política en economía no se les ocurrió a los griegos, ni a la Edad Media, ni a las tribus. Nunca el economista fue importante. A ver, Julio, en una sociedad. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos creés que sabe algo de economía Javier Gerardo No, creo Milei, que es analfabeto también el en actual eso. presidente de la Argentina? Porque su propio compañero de edición literaria, llamémosle entre comillas,
dice todo lo contrario, ¿no? Y vos fijate que él ha ido perdiendo y dejando en el camino una gran cantidad de colaboradores que eran valederos y que sin embargo en su gobierno no los ha convocado. ¿Eso qué demuestra? ¿Qué da a entender? Con eso un mandatario que distorsiona cosas que en su momento él planteó como una salida, una alternativa social y económica, ¿no? Sigue jugando al hombre, digamos, al panelista de la televisión. Pañi el lunes, que es uno de los pocos periodistas, además de pegarle al hijo, que es su obsesión, y también la mía, porque me da asco el hijo, la tuvo a manera del Poyetto, que desarrolló todas las tesis y mostró desde el punto de vista liberal, no es peronista, no es de izquierda, de que esta situación coyuntural no da salida, no tiene salida. El cansancio que tiene la sociedad en este preciso momento, a 9 meses del gobierno justamente actual, ¿no? Y viendo las desprolijidades tremendas que hay, donde realmente se está hambriando a un sector de la sociedad casi que supera el 65% hoy por hoy, con la debacle social y económica que hay, con un montón de empresas que bajan las cortinas, con pequeños comerciantes que no pueden pagar el alquiler ni los servicios, con un Estado ausente en todo sentido, ¿no? A nivel social, a nivel económico, a nivel salubridad, a nivel de seguridad. ¿A qué nos lleva esto? Cuando hay realmente una falta de valores absolutos de esos dirigentes o esos funcionarios que la política necesita que se comprometan a resolver los problemas de la gente y que vemos que no tienen el mínimo interés, Julio, en hacerlo, ¿no? En concretar esos cambios. Creo que el tema del financiamiento de las universidades le va a devolver un acto masivo. Lo que pasa es, desgraciadamente, los jubilados no tienen la vitalidad de los jóvenes alumnos. Pero lo único que fue un golpe duro para este mediocre que tenemos del presidente fue la salida por la defensa de la educación pública. Y ahora eso le va a venir de nuevo. Y si eso se plantea y no tiene 5 alquilables o comprables que vayan a hacer asado para festejar. Como lo que hemos visto, ¿no? Esos supuestos es perverso. Claro. Es perverso. Hay una perversidad en el asado de ayer que uno se queda en silencio y no lo puede imaginar. Es una cuestión de antiética total y absoluto que demuestran aquellas personas que tienen que representar a los ciudadanos y que no lo hacen, ¿no? Que se dan vuelta como camaleónicos de una manera vergonzosa, ¿no? Y el radicalismo, que un poco lo que son los dirigentes del radicalismo, son los que pierden Córdoba. Córdoba es el lugar donde los radicales tendrían que ganar siempre, porque es una provincia muy conservadora. Y le gana el peronismo. Y, digamos, después, vienen ellos, viene Juez, viene de Loredo, intentan conducir. Y los derrotados no pueden ser los jefes de una fuerza, ¿no? Ahora, estos hombres que intentan, como vos decís, conducir, que tienen también un doble discurso, ¿no? Porque están de un lado y de un día para otro se pasan, uno no entiende por qué, al otro bando, respaldando cosas que no tienen consistencias, ¿no? Ni jurídicas, ni sociales, ni económicas, porque estamos viendo la decadencia constante que tiene la Argentina en esa materia. ¿Está significando que hay una falta de honestidad absoluta de parte de la dirigencia? Y de talento, porque la honestidad sin talento no sirve para nada. Acá el peronismo, vos ves el peronismo, está realmente atomizado. Y Guillermo Moreno, a quien me parece que es un buen tipo, pero que su planteo no lo entiendo siquiera, pero convoca a los pedazos. En el megafón Leopoldo Marechal dice que los enemigos destruyeron su cuerpo y los seguidores reúnen sus pedazos, pero cuando lo hacen se dan cuenta que le falta lo esencial, que es el miembro viril, la vitalidad, la virilidad. Todos los pedazos del peronismo no dan el peronismo,
porque la traición que ejecutó Menem, que era absolutamente antiperonista, al vender los ferrocarriles que Perón hizo nuestros, y después, ¿y con quién Con el resto de todas las empresas, o sea, te quedaste corto, ¿no? Porque después tuvimos un montón de empresas. El tema de las comunicaciones, no, el el gas lo tema vende del inventando petróleo y todo lo demás. Claro. Pero ahora tenés a la familia Menem otra vez acompañando al actual mandatario y justamente el propio Milei lo pone como un gran líder, ¿no? Se olvida de María Julia, se olvida de todos esos procesos que vos viviste como una gran cantidad de argentinos, que realmente fueron procesos miserables que tuvo la Argentina, y se vuelve a repetir la historia. O sea, a eso es a lo que voy, ¿no? ¿Por qué no hemos entendido realmente que hay que marcar un antes y un después de esas etapas denigrantes que ha tenido la Argentina? Vos fíjate que algunos te dicen, vivíamos bien en el 1 a 1. Si vos vendés tu departamento y tu coche, tenés 1 año y medio de, no sé, un tiempo de sobrevivencia excelente. Ahora cuando se te acaba, cuando se acabó lo que había regalado Menem con Cavallo, estalló el 2001, claro. El estalla de la Rúa, pero que no es culpa de la Rúa, es culpa de aquel 1 a 1 que nos permitía viajar por el mundo diciendo deme dos. Triste, ¿no? Una decadencia a toda orquesta. Se me cruza y me pasa por la mente verte a vos, por ejemplo, en el final de la etapa del proceso militar. Yo en ese entonces era cronista de Canal 11, era notero de exteriores, y te veía a vos con otros dirigentes, Rucaus y otros peronistas de raza, luchando y poniéndole el pecho justamente para producir un cambio en la Argentina. Han pasado unos cuantos años, no muchos años. ¿Este proceso democrático le ha servido a los argentinos? ¿Los ha dignificado o nos ha llevado a un callejón sin salida? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos grupos y estas camarillas que han estado gobernando en estos años, hablando del peronismo, hablando del balvinismo, del alfonsinismo. ¿En qué quedó esa esperanza y ese ímpetu que le ponían los dirigentes en aquel entonces para producir un cambio serio en la Argentina? ¿Se metieron todos en la misma coctelera para jugar en contra del pueblo, estimado Julio? Yo fui diputado en el 73, que era un lujo, porque éramos surgidos de la rebeldía. Claro. Después volví a hacerlo en el 83. Donde ya aparecían los operadores, aquellos que eran hijos de la alcahuetería. La coordinadora radical y la renovación peronista eran como 20 personas en total. Yo digo siempre, dio un montón de ricos y ningún estadista. Claro, un basuraje permanente, ¿no? O sea, reciclado constantemente con el respaldo justamente de estos operadores a los cuales vos haces referencia, que son los que sacan provecho en detrimento del bienestar de la sociedad, del ciudadano, ¿no? Son el poder económico que suplantó al poder político en la conducción de la sociedad. Ajá. Ahora vos ves un tipo como Mauricio Macri que respalda abiertamente un gobierno sabiendo de antemano que no tiene el poder y la fuerza para resolver los problemas que él tampoco quiso ni pudo resolver, porque no tuvo los cojones necesarios para producir un cambio y hablar con sinceridad a la sociedad, que en un principio lo respaldó, que fue lo que aconteció en este caso con el propio actual presidente Javier Milei. Se van deteriorando porque ellos mismos se creen que son los dueños del país, que son los dueños de la gente, pero provocando un daño gravísimo, ¿no? Que es el deterioro social y económico. ¿Hasta qué punto es admisible ese tipo de situaciones cuando realmente la República está preparada para otra cosa, Julio? Yo hablé mucho con Mauricio Macri en su momento, me quiso llevar al PRO, no fui, pero hablé mucho. Recuerdo, sí, por eso te lo pregunto. Y lo voté a él en contra de Scioli. La historia me dio la razón, porque Scioli era peor que él. Claro. Pero básicamente no tiene talento. Porque si vos tenés realmente dones, soñás con la trascendencia. Si vos quedás reducido al sueño de la acumulación de riqueza y quedás, no te da para más. Se quedaron
en esa pequeñez, hacerse rico. La miserabilidad del ser humano, ¿no? Demostrada ahí en todos los los aspectos. sindicalistas, algunos eran amigos míos, me dejaron de invitar a sus cumpleaños. Uno solo me dijo una vez, no te invito porque me da vergüenza. Se habían desclasado. Tenían casa en Miami, jugaban al golf, tenían avión privado, tenían, qué sé yo, hacían todo el grotesco de las clases ricas. Se habían desclasado. Y cuando yo lo veo a Rucao, por ejemplo, que defiende, alguna vez fuimos compañeros, pero defiende fanáticamente a Milei, o a Miguel Ángel Tomás, digo, gente que... Y no los entiendo, o si los entiendo mejor no lo explico porque pienso en otras cosas. Esto de alguna manera demuestra el deterioro político que tiene la Argentina porque, como quien dice, cada reciclaje que se viene haciendo en los últimos años con los mismos personajes es tratar de mantener sus quintitas, sus curros y la posibilidad de operar en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito ejecutivo, en el ámbito judicial, en el ámbito, digamos, de los negociados y de los intereses de la República, ¿no? Y eso lo vamos viendo como cada vez se va deteriorando más y donde las corporaciones manipulan a gusto y piacere todo el manejo económico del país, que de pronto vos te encontrás que un día se llevan los lingotes de oro del Banco Central, no se sabe dónde van a parar, con qué intención, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no son claros, hay cosas muy raras en el medio y donde realmente la gente padece la miseria absoluta, lo que hacen justamente con las clases sociales trabajadores, las clases medias, las pymes, el deterioro que han llevado justamente a nuestros mayores. Hay una degeneración, hay un retroceso gravísimo en la Argentina, ¿no? No se toma en cuenta de que realmente no se van a llevar esas riquezas que están acumulando. De que se van a morir. Bueno, son personajes menores. Van a hablar con el Papa Francisco a Roma, ¿viste? Se toman un avión, hemos visto a muchísimos de ellos, después vienen acá y actúan con una hipocresía, con una forma tan turra que vos decís, pero ¿cómo pueden tener esa cara de piedra, no de acrílico? Yo que soy de los amigos del Papa, me da 1 hora por año. Y 1 hora en la cual me pide que hable yo. Pero, digo, él tiene claro que quiere recibir a los de todos los espacios para poner a la fe, a la religión, por encima de la política. Yo fui intermediario en su momento entre él y Néstor Kirchner. Néstor nunca quiso hablar con él. Sí. Y un día le dije, Néstor, vos no hablás con Bergoglio porque no querés hablar con nadie al que no puedas dominar. Y Bergoglio le quedaba grande. O que tenga una visión distinta, ¿no? Distinta y superior. Claro. Una cosa que digamos... Ahora, ¿de qué le sirvió a Néstor aferrarse a una caja fuerte del banco de su propia provincia, tener la riqueza que tiene si no lo pudo disfrutar en definitiva? Y ha quedado en la historia como ¿qué? Como el pingüino. Néstor, ¿qué ha dejado? O sea, es más valedero munirse de dineros mal habidos como lo hacen la gran mayoría de estos hombres que han transitado en la política argentina, o quedar en el bronce como debería ser, quedar como héroes, no como traidores, como lo que estamos viendo permanentemente en los últimos años en esta Argentina que se ha transformado en una Argenlandia vergonzosa, estimado Julio. Los que rodeaban a Alberto eran gente, 2 de ellos lo decían, preferían el oro antes que el bronce. La pequeñez de Alberto, que yo la conocí de cerca, Alberto era un cadete de primera. Sí. Néstor nunca le dio lugar para que piense. Cristina, que tiene el defecto de hablarte desde arriba de un banquito. Mirá que yo fui amigo, le cociné, pero la inseguridad la lleva a necesitar sentirse superior. Porque yo hablo con el Papa y me hace sentir su igual. Y yo sé que no lo soy.
Pero eso es grandeza. Totalmente, Esto, claro. Macri estaba convencido. Yo un año antes le dije, perdela, me llamó, me dice, ¿qué pensás? Que no podés ganar las elecciones. Me dice, las encuestas dicen otra cosa. Digo, a las encuestas le pagás, a mí no. Yo Claro. te digo lo que pienso. Está. Y el tema es que ellos creen que hay que dejar que los ricos tengan mucho para que llegue el derrame. Y eso, vos mirá Brasil, lo que es Brasil. Brasil tiene una burguesía industrial. Gente que sueña con su desarrollo. Nosotros tenemos una alcahuetería de intermediarios. Gente que vive de destruir a la sociedad. Es totalmente distinto. No tenemos patriotismo. Eso que tiene Chile, que tiene Uruguay, que tiene Brasil, que tiene Bolivia, los argentinos no tenemos patriotismo. Claro. ¿Qué nos ha pasado? La gran pregunta que yo haría, ¿no? ¿Qué ha pasado con los argentinos? ¿Hemos perdido el respeto hacia nosotros mismos? ¿Dejarnos atropellar como está sucediendo hace décadas, viendo la vida pasar, viendo los años, viendo cómo se va muriendo la gente, desperdiciando los valores de personas que podrían haber resuelto un montón de problemas y por esa pseudo esperanza falsa que tienen la gran mayoría hoy por hoy, dejamos que realmente las cosas estén como están? Mirá, yo uso el ejemplo de Brasil. Brasil era el genio del fútbol del mundo y terminó perdiendo con Paraguay. Son generaciones. Nosotros tenemos el Papa, unos pianistas como Barenboim, Marta Argerich, Bruno Gelber. Tenemos jugadores como tuvimos Maradona y ahora Messi. Tenemos, pero no tenemos un político. Si vos y yo queremos ponernos de acuerdo en un político para escuchar, nos vamos a quedar en silencio a largo rato. Por eso debe ser de que el fin de semana pasado hubo un silencio absoluto, la gente apagó, no hubo encendido cuando justamente el actual presidente Gerardo Milei se dirigía al pueblo supuestamente diciendo que iba a hablar del presupuesto, que fue de lo que menos habló, no dijo nada, no planteó realmente ningún elemento ni dio herramientas para que la sociedad se reencamine y crea de que puede salir de esta hecatombe a la cual nos están llevando? Mi amigo Luis Majul dijo que el apagado venía de las cadenas de Cristina. Claro. Eso sí que es inventar. Es realmente poner talento para el absurdo. Ya es intolerable Milei, porque Milei es un dogmático analfabeto, que además tiene una cuota de soberbia infinita. En eso es parecido a Alberto Fernández. Alberto era una ecuación, ¿no?, de soberbia con mediocridad. Y este es igual, es un mediocre soberbio que tiene a la hermana que cree que es un genio y a Caputo que sabe lo que hace, llevársela toda. Todo en detrimento justamente de la digna calidad de vida de sus propios compatriotas, ¿no? No, eso tiene un límite, yo creo. Primero, podemos decir, las elecciones que vienen, Milei no existe, eso se puede firmar. Porque él solo se fue cavando la fosa, ¿no? Los dañados no votan, la gente no es masoquista. Claro. El no permitir asesorarse o tener colaboradores que realmente le planteen la cosa con una visión real de lo que pasa y de lo que sufre la gente, ¿no? Y no escucha. ¿Para qué va a tener asesores o colaboradores? Para él, él cree que es un genio, él cree que le toca el premio Nobel. A la imbecilidad. Es un tipo, la verdad que es un papelón. Si el anterior terminó diciendo que Fabiola era alcohólica, ¿te imaginás? Dice que le toca el premio Nobel porque leyó un librito de economía que pareciera que lo escribió un australiano, un austríaco, no sé quién cuándo lo escribió. Pero un dogma, o sea que, el Estado en el mundo, cada vez hay más Estado. Claro. Plagia un lineamiento editorial de un libro, plagia la posibilidad de brindar una respuesta concreta
a un pueblo realmente que tenía cierta esperanza y hace todo lo contrario a lo que él de alguna manera reprochaba, ¿no? O planteaba como una cosa que no era admisible, ¿no? El tema de la casta política vergonzosa entra justamente en ese juego perverso, ¿no? De inmoralidad, de mentira Pero constante, ¿no? tuvo la ayuda de Alberto Fernández. Totalmente, Esa claro. ayuda fue importante. Y seguro, Y, claro. y Un la de hombre que un estaba Massa, acostumbrado a vivir del Estado durante toda su vida. Jamás trabajó en claro, una empresa y la de un privada. Massa que es son como Rodríguez Larreta, personajes muy unidos al materialismo extremo, Claro. que no tienen una cuota de romanticismo. Ujú. Eso que tiene Lula y Bolsonaro, porque son dos versiones del patriotismo, los dos, acá no hay quien lo tenga. Claro. Eso está ausente. Ujú. El patriotismo no existe justamente en la dirigencia política argentina, solo existe priorizar los negociados y transar y de alguna manera destrozar la posibilidad de vida de digna calidad de los ciudadanos que realmente confían y confiaron durante tantos años, ¿no? ¿Cómo nos han defraudado, ¿no? Síganme, decía el viejo caudillo riojano, ¿no? Que no los voy a defraudar. Mirá cómo terminó la Argentina, ¿no? En El gran corrupto tantos años de era democracia. el gran corrupto que vendió los ferrocarriles y los destruyó. Yo viajaba a Bariloche y a La Quiaca en tren de segunda limpito y llegaba a horario. El turco con el cuento de que los privados se afanaron las vías. Las vías. Claro. Nosotros fabricábamos vagones y locomotoras. Lo que era Materfer, lo que era Materfer en Córdoba, ¿no? Claro, y bueno, lo que era Materfer, la producción justamente, la industrialización de los servicios de transporte de la Argentina, lo que era el tema de la aeronáutica, lo que era el tema marítimo, destrozaron todo. O sea, el pueblo argentino está consciente de eso. No sé qué grupo importó Durmientes, el diputado de Chivilcoy. ¿Qué tema? Yo creo de que hay que reformular la Argentina en serio y los ciudadanos vamos a tener que empezar a tomar conciencia y no dejar avasallar los derechos constitucionales, porque la democracia debe ser digna de ser vivida, no sufrida y padecida como la que se está transitando en estos últimos años, ¿no, estimado Julio? Sí, pero hay una cosa que quiero decir para no ser todo pesimismo. Decime. Vienen jóvenes, no hay semana que yo no tenga visita, convocatoria, diálogo con jóvenes de 18, 19, 20 años, 20, hasta los 25, apasionados por la política y por el patriotismo. ¿Podrán enfrentarlo a estos sinvergüenzas? ¿Podrán enfrentar estos jóvenes a los canallas y sinvergüenza que han venido destrozando y vendido la República, Julio? Sí, se va a terminar la etapa de Nocigle y Manzano, la etapa esa de esos dos personajes que en lugar de ser estadistas se convirtieron... Que están detrás del telón, como quien dice, ¿no? Todos los teloneros que realmente de alguna manera han permitido y han habilitado estas atrocidades de la Argentina bajo cuerda también, ¿no? Que las han parasitado. Entonces eso va a volver y va a venir una generación. En días pasados un amigo me llamaba desde Praga. Ajá. Me decía, estoy en esta ciudad donde la humillación, la invasión, la ocupación, todo eso pasó y hoy es una patria floreciente. Esperemos que podamos verlo nosotros, Julio, porque realmente tantos años de padecer estas atrocidades angustia muchísimo, ¿no? No te digo que saca las ganas de seguir luchando, pero realmente viendo esta sinvergüenzada que han hecho estos supuestos líderes y caudillos, cómo han destrozado la Argentina, es muy penoso porque merecíamos tener otro tipo de vida, otro país. Sin embargo, estamos en manos de sinvergüenzas y canallas hace un montón de años, ¿no? Cuando el ignorante dice 100 años, ¿qué dice la bestia bruta analfabeta esta que nos conduce? 100 años que
Sirena era un país donde la miseria de los humildes era absoluta. La Argentina tiene 40 años de decadencia, desde el último golpe, Tal cual. hasta el 76, y no por Perón, por si querés, por Frondizi, por Ilia, por Lanuse. No teníamos deuda externa, 6.000 millones. No teníamos desocupación, 5%. No teníamos inseguridad, ninguna. Y Mirá, eso mirá lo que tenemos viene hoy. con la dictadura asesina y el turco Menem vendepatria, que hoy este nefasto alcahuete cree que es una honra. Una cosa de locos, ¿no? Y encima se creen héroes, ¿no? Necesitamos héroes, pero héroes que surjan de los argentinos de bien, que realmente quieran cambiar la República como corresponde, como debe ser, y que haya igualdad para todos, ¿no? En un sistema democrático que sea digno de ser vivido, donde no tengamos que ver que los jubilados se mueren de hambre, donde no tengamos que ver chicos casi en un 65% que están en un nivel de deterioro y de pobreza y de hambruna, en la otrora, ¿no? En el otrora mal llamado granero del mundo que fue la Argentina. Se perdió todo eso innecesariamente. Yo nací en ¿no? un país que era de humanistas, uno creía en la formación de la persona. Entonces tenías el teatro, la poesía, la música, y los libros te leías todo. Y de progreso. Hoy vivo en una sociedad de bestias brutas. Para encontrar un periodista, yo nombro a Pañi porque es un periodista culto. Después me cuesta encontrar otro. Digo. Es muy lamentable, porque son justamente los que han llevado también de alguna medida y avalado este deterioro tremendo que tiene la República, ¿no? Da mucha pena verlos y escucharlos. Por ahí andarán en un Mercedes-Benz o tendrán casas en Punta del Este o en Miami, como muchos de los dirigentes políticos. Pero, ¿qué queda en el interior de esas personas, no? Lo valedero es lo que uno puede dejar, el mensaje y lo que uno puede transmitir realmente para que el conjunto de la población pueda tener un mínimo de dignidad. Cuando eso no existe, todo lo demás queda ahí, en el aire, ¿no? Mi hija me dice, hoy a la mañana que tenemos un programa en una radio, Jai, sí. Me dice, nunca me dijeron nada en contra de mi padre, todo a favor. ¿Qué te van a decir? Dice, eso, bueno, esa es la herencia que te dejo después. Es lo mejor que uno puede dejar en la alta. vida, querido Julio. No podemos viajar a Europa alegremente ni tener casa en Miami. Veraneamos en San Clemente del Tuyú. Claro, pero hay algo fundamental, ¿no? Tener dignidad y la frente bien alta. Que otros que tienen todo eso no lo pueden disfrutar. Te mando un gigante abrazo para vos, para Gracias Carmelo, a vos, Pedro, para tu nieto y disfruta de la vida, querido. Un gran abrazo. Estamos en contacto en cualquier momento. Gracias. Bueno, el señor Julio Bárbaro, escritor, analista político, ex hombre también de la política, ex diputado, ¿no? Con la claridad de siempre. Sobran las palabras. Ya volvemos.